Reciban un afectuoso saludo y sean bienvenidos a un nuevo encuentro con nuestra asignatura Español Literatura Noveno Grado. En nuestro encuentro de hoy estaremos trabajando algunas de las estructuras gramaticales que has estudiado en este nivel educativo que estás a punto de concluir. Y también dedicaremos un tiempo meritorio a la comprensión textual de un texto hermoso que hemos seleccionado para nuestro encuentro. Si estás listo para comenzar, pues te presento entonces el tema de hoy. Hoy estaremos dedicando nuestro encuentro a la práctica de comprensión y estructuras gramaticales. Están observando la imagen de una madre con su hijo en brazos y más adelante estaremos trabajando con un texto que precisamente lleva por título Madre. En el encuentro anterior te orientamos de estudio independiente realizaras el análisis sintáctico de dos oraciones simples. Este contenido es sumamente importante en nuestra asignatura y constituye objetivo de evaluación en los exámenes de ingreso a la educación superior. Por eso desde ya te estamos preparando para ese momento que llegará en tu vida. Te pido entonces revises el análisis de ambas oraciones para que compruebes si lo realizaste de forma correcta. La primera oración expresaba: la atención a los niños es una preocupación permanente del Estado cubano. El sintagma nominal sujeto de esa oración es la atención a los niños y el núcleo de ese sujeto es la atención, que es la palabra más importante de ese sintagma nominal sujeto. El sintagma verbal predicado es una preocupación permanente del Estado cubano, que es lo que nos dicen del sujeto. Y el núcleo de ese predicado es preocupación. Observen que hemos extraído la forma verbal porque tenemos que establecer la concordancia y la concordancia se establece entre el sujeto y el verbo o el núcleo del sujeto y el verbo y no entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. También observen que hemos extraído modificadores y hemos extraído precisamente los modificadores porque el núcleo del predicado es un sustantivo y el sustantivo no tiene complementos verbales, sino modificadores. Tenemos el modificador una, que es un pronombre indefinido, permanente, que es un adjetivo, del Estado cubano, que es un complemento preposicional. La oración, atendiendo al tipo de predicado, es nominal y atendiendo a la naturaleza del predicado es una oración atributiva. Y la concordancia se expresa en la tercera persona del número singular. Observen que la concordancia siempre se debe escribir con palabras, nunca con números ni abreviaturas, y es algo en lo que insisto porque es un error frecuente en los exámenes que ustedes realizan sistemáticamente. La segunda oración que orientamos de estudio independiente planteaba: la buena lectura fortalece nuestro espíritu. En esta oración el sintagma nominal sujeto es la buena lectura, que es de quien se habla en la oración, y nos dicen que fortalece nuestro espíritu. Por tanto, el sintagma verbal predicado de la oración es fortalece nuestro espíritu. El núcleo del sujeto es la lectura, que es la palabra más importante del sujeto, y el núcleo del predicado es fortalece, que en este caso es la forma verbal. La oración presenta un complemento verbal, que es el complemento directo nuestro espíritu, y el tipo de predicado de la oración es verbal. Atendiendo a la naturaleza del predicado, estamos en presencia de una oración predicativa y la concordancia se expresa en la tercera persona del número singular. Hasta aquí las actividades que te orientamos en el encuentro anterior de estudio independiente y que ustedes debían realizar. Espero que tus respuestas hayan coincidido con las que te hemos presentado. Te insisto en que continúes sistematizando este contenido durante este tiempo que estás en casa por la importancia que tiene en nuestra asignatura. Ahora sí te propongo el texto que estaremos trabajando en nuestro encuentro de hoy. Es un texto que lleva por título Madre y es de la escritora cubana Nancy Morejón. Se encuentra en tu cuaderno de ortografía y ahora te voy a presentar la información para que lo puedas localizar con inmediatez.
El texto es el que da inicio al bloque 5 de actividades del capítulo 1 y está precisamente en la página 26 del cuaderno de ortografía. Te ofrezco un breve tiempo para que localices este hermoso poema. Antes de que realicemos la lectura de este hermoso texto, te propongo ofrecerte algunos datos de la escritora cubana Nancy Morejón, que te permitirán familiarizarte con su quehacer literario. Te digo que Nancy Morejón nació en La Habana el 7 de agosto de 1944. Es poetisa, dramaturga, ensayista y traductora. Se destacó desde muy temprana edad en los estudios. Escribía poemas a los 13 años y en 1959, con apenas 15 años, llegó a titularse de profesora de inglés. Obtuvo el bachillerato en letras en el año 1961. A los 18 años publicó su primer libro de versos titulado Mutismos. Entre 1963 y 1964 fue profesora de francés en la Academia Gustavo Amejeiras de La Habana y trabajó como traductora para el Ministerio del Interior. Fue premio Rubén Martínez Villena, premio Yari Yari de la Universidad de Nueva York, Corona de Oro en Estruga, Macedonia en el año 2006, Premio Alberti en el 2007. Ostenta la condición de escritora gallega universal, que le fue otorgada en el año 2008. La UNESCO le concedió la medalla Víctor Hugo en París en el año 2009. También posee el doctorado honoris causa, que le fue otorgado en 2009. Premio Lasa en 2012. Fue condecorada con la Orden de las Artes y Letras de la República Francesa en 2013 y ese mismo año mereció el Premio Maestra de Juventudes de la Asociación Hermanos Saiz. También resultó ser Premio Nacional de Literatura. Gran escritora cubana, como pueden apreciar, a quien este humilde profesor quisiera tener el privilegio de conocer. Quisiéramos entonces ahora sí presentarles el poema que tienen en su cuaderno de ortografía y que escuchen su lectura. Madre. Mi madre no tuvo jardín sino islas acantiladas flotando bajo el sol en sus corales delicados. No hubo una rama limpia en su pupila sino muchos garrotes. Qué tiempo aquel cuando corría descalza sobre la cal de los orfelinatos y no sabía reír. Y no podía siquiera mirar el horizonte. Ella no tuvo el aposento de marfil, ni la sala de mimbre, ni el vitral silencioso del trópico. Mi madre tuvo el canto y el pañuelo para acunar la fe de mis entrañas, para alzar su cabeza de reina desoída y dejarnos sus manos como piedras preciosas frente a los restos fríos del enemigo. Espero la lectura que hemos realizado de estos versos de la escritora Nancy Morejón pues te hayan permitido familiarizarte con ello. Como ya estás en 9º grado y has adquirido ciertas habilidades en la comprensión textual, te vamos a orientar algunas actividades que podrás desarrollar una vez que concluya nuestro encuentro relacionadas con este poema que tienes en tu cuaderno de ortografía y que te acabo de leer. En la primera actividad te preguntamos qué impresión les causó la lectura de este poema. O sea, deben expresar si les gustó o no les gustó el poema y argumentar su respuesta a partir de lo que plantea el texto. También te preguntamos por qué este poema pertenece al género lírico, género literario que ustedes conocen desde 8º grado y dominan muy bien sus características. Y también te decimos que a partir del contenido de los versos, describas cómo imaginas que fue la infancia de la progenitora de la poetisa. Te ofrezco un breve tiempo para que anotes estas actividades en tu libreta.
te propongo otras actividades relacionadas con el poema. En esta ocasión te preguntamos qué expresiones del texto poético inciden en esa imagen que te has creado. También te preguntamos si consideras que haber vivido una niñez como la que la autora reseña borró la ternura de la vida de su mamá y que fundamentes tu respuesta desde el poema y localices en los versos finales un atractivo símil y expreses qué idea comunica. Estas actividades, algunas de ellas aparecen en la página 27 de tu cuaderno de ortografía. Te digo que para responder cada una de estas actividades, pues debes realizar la lectura inteligente, crítica y creadora de este hermoso texto. Te ofrezco un breve tiempo para que puntualices algunas de estas ideas en tu libreta de notas. Les sugiero ahora comentarles algunas ideas que están relacionadas con este hermoso poema de Nancy Morejón, que no constituyen las respuestas a las actividades que les acabo de orientar, porque como ya les dije, ustedes están en 9º grado y tienen ciertas habilidades alcanzadas en cuanto a comprensión textual se refiere. Pero sí, estas ideas que te ofreceremos te permitirán en cierta manera realizar cada una de estas actividades y reflexionar con la autora y su poema. Como pueden observar, les estamos presentando la primera estrofa del poema. Recuerden que en la página 26 del cuaderno de ortografía aparece íntegramente este poema. Como pueden apreciar, estamos ante un texto literario perteneciente al género lírico. Hay mucha presencia de lirismo y están presentes profundos sentimientos de sensibilidad. En el texto no existe una preocupación por la rima. Está escrito en versos blancos, como fiel representante de la vanguardia poética cubana más actual, lo que se manifiesta en que no se acoge a estructura estrófica ni poética alguna, sino que la autora deja libre este aspecto para poder dar riendas sueltas a los sentimientos de una hija y no atarlos al estilo de la poesía más clásica. En esta primera estrofa del poema se transmite una idea clave relacionada con la vida de la madre de la autora. Nos dicen que la vida de la madre de la autora fue dura, difícil, llena de penas, sin colores luminosos ni aromas encantadores, sino una vida como una costa con rocas muy altas cortadas casi verticalmente bajo el ardiente sol que quema las esperanzas, los sueños, las alegrías, las expresiones, y no sabía reír y no podía siquiera mirar el horizonte, que es la expresión con la que comienza la segunda estrofa y más adelante se la vamos a presentar, expresan que su mirada se tornaba triste, perdida, desolada, sin razones para dibujar en su rostro una sonrisa feliz, de niña alegre y vivaracha, que se sentía golpeada por la ausencia de sus padres, de su familia, de quienes le proporcionaron los recursos necesarios para vivir una infancia en total armonía. Queda claro entonces que tenía que buscar nuevos horizontes para el futuro, porque su presente estaba lejos de ser apropiado. Y esto aparece claramente expresado en la segunda estrofa, con el empleo de los sustantivos marfil, mimbre, vitral, que indican riqueza, comodidad. En esta segunda estrofa, la autora permite descubrir cómo su madre, a pesar de ese duro y triste pasado, tuvo el don de cantar las más bellas melodías para mimar y arropar a su hija. A partir de la expresión, tuvo el canto y el pañuelo para acunar la fe de mis entrañas. O sea que la dotó para creer en lo posible del mundo, en la paz, en la virtud y en el mejoramiento humano. Para nada la convirtió en víctima de su triste historia. Por el contrario,
la educación y crianza ofrecida a su hija la convirtieron en una de las mejores escritoras que tiene nuestro país. Y para continuar reflexionando y trabajando con este poema de Nancy Morejón, te voy a sugerir la siguiente actividad. En esta ocasión, pues podrás practicar algunas estructuras gramaticales, como las formas no personales del verbo que has trabajado en este curso escolar. Te propongo extraigas de la primera estrofa del poema las formas no personales del verbo que aparecen, las clasifiques y expreses la función que realizan. Te ofrezco un breve tiempo para que realices esta actividad en tu libreta. Te propongo regresar nuevamente a la primera estrofa para que compruebes si identificaste adecuadamente las formas no personales del verbo que te dijimos trabajaras en esta primera estrofa. Recuerda que tienes el texto íntegramente en tu cuaderno de ortografía y que puedes trabajar con él. No obstante, observa el que te presentaremos en pantalla porque aparecerán identificadas las formas no personales del verbo. Como pueden apreciar, aparecen subrayadas las formas no personales del verbo que aparecen en esta primera estrofa, que son acantiladas, flotando y reír. Observen que en esta estrofa tenemos la palabra delicados, que tiene la terminación ado, pero no es un participio porque no proviene de una forma verbal. Por lo tanto, delicados es un adjetivo. También tienen que observar la palabra cuando, que termina en ando, pero no es un gerundio, es un adverbio de tiempo. Y la palabra orfelinatos, aunque termina en to, no es un participio, es un sustantivo. Insisto en que para determinar si una palabra es infinitivo, participio o gerundio, tienen que provenir de un verbo, es decir, tienen que expresar una acción verbal. Por ejemplo, la palabra mujer termina en er, pero no es un infinitivo, es un sustantivo. No expresa ninguna de las características del verbo, es decir, no expresa acción. Lo que hace es nombrar algo de la realidad. Les estamos presentando ahora las formas no personales del verbo de la primera estrofa, clasificadas y expresando su función. Acantiladas es un participio en función adjetiva. Flotando es un gerundio en función verbal y reír es un infinitivo en función verbal. Les ofrezco un breve tiempo para que completen esta información en su libreta. La próxima actividad está en correspondencia con la que les acabo de presentar. También van a extraer las formas no personales del verbo, las clasificarán y expresarán su función, pero de la segunda estrofa. Les presento la indicación de la actividad para que trabajen de manera independiente. Pueden consultar las respuestas de esta actividad con sus familiares en casa. Les ofrezco un breve tiempo para que trabajen en la realización del ejercicio.
Les propongo revisemos la realización de esta actividad para que comprueben si identificaron correctamente las formas no personales del verbo de la segunda estrofa. Para ello les propongo regresar nuevamente a la segunda estrofa del poema. Como pueden apreciar, observen que están subrayadas las formas no personales del verbo que aparecen en esta estrofa, que son mirar, acunar, alzar, desoída y dejarnos. Observen que desoída tiene el prefijo des, que significa lo contrario, es decir, que no es escuchada, oída. Dejarnos, observen que hemos subrayado el infinitivo, que es dejar. Nos es un pronombre personal en forma enclítica y hemos subrayado el infinitivo porque de esa forma deben hacerlo si en un examen les saliera un ejemplo como el que estamos analizando. Si aparece un infinitivo como el de este ejemplo, pues deben señalarlo, porque el infinitivo no es dejarnos, es dejar. Por tanto, hay que tener claridad en este aspecto. Observen que en este caso, porque todos los infinitivos están en función verbal. Pues cuando el infinitivo admite pronombre enclítico o complemento verbal, la función que va a realizar es verbal. Los tres primeros admiten, como les acabo de decir, complementos verbales y el último admite complemento enclítico. Les ofrezco un breve tiempo para que completen la respuesta de esta actividad en su libreta. Para que continúen trabajando este contenido relacionado con las formas no personales del verbo y otras estructuras que has estudiado en el nivel educativo secundaria básica, te propongo la siguiente actividad. Vas a extraer la forma verbal que se repite en el poema. O sea, en el poema que estamos trabajando en nuestro encuentro de hoy, que lleva por título Madre y es de la escritora cubana Nancy Morejón. Vas a clasificar la forma verbal que se repite en el poema en regular e irregular, aplicando el procedimiento que sabes desde octavo grado existe para esto. Y vas a clasificar, en caso de ser irregular, la irregularidad que presenta. Vas a escribir las tres formas no personales del verbo que de él se derivan y vas a buscar su homófono. Te ofrezco un breve tiempo para que escribas este ejercicio que realizarás de estudio independiente.
Han sido numerosos los escritores que se han inspirado en la figura materna, o sea, en sus madres, para manifestar todo el amor y la sensibilidad que este ser tan especial merece. Un ejemplo de ello también lo fue José Martí, nuestro héroe nacional. Les propongo leer los versos que José Martí dedicó a su madre. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llené de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. Estas palabras, fueron escritas por José Martí en la dedicatoria a una de sus fotos en presidio, el 28 de agosto del año 1870. Te pido reflexiones con este poema y con las palabras de nuestro héroe nacional para que puedas ser capaz de explicar en cierta manera la relación textual que se establece entre ambos textos. Hemos dedicado nuestro encuentro de hoy a la comprensión textual y a la práctica de algunas estructuras gramaticales que has estudiado en nuestra asignatura, como las formas no personales del verbo. Espero las actividades que te hemos orientado pues las puedas trabajar sin ningún tipo de dificultad. Como siempre te digo, haz de la lectura tu mejor compañía en este tiempo que estás en casa. Vuelve a releer las obras literarias que estudiaste en 9º grado y que tomaron el protagonismo en nuestras clases de español literatura. También te pido pues que seas cumplidor de las medidas higiénico-sanitarias. Nosotros nos estaremos encontrando en una próxima emisión para juntos disfrutar de este tiempo televisivo dedicado al español y la literatura en el grado 9º. Hasta entonces, muchas gracias y mucha suerte.